Que bueno, muchísimas gracias Adriana y a todos los compañeros por la invitación. Continuando con los avisos parroquiales, voy a pasarles una notita para que porfa me anoten el nombre. Es como un registro que tengo que llevar ahí como el control de la asistencia. Ok, Rutas de la Memoria. Este es un proyecto que surgió el año pasado en medio de una necesidad. Se dice que a veces en las necesidades surgen las ideas y las acciones más creativas, más provechosas. Y en este caso, el año anterior, 2024, tuvimos una situación particular, o bueno, en el área de educación, que es el área, digamos, en la cual yo trabajo en el museo, se dio una situación que vemos que teníamos que hacer actividades afuera del museo. ¿Okay? Todavía teníamos una deuda pendiente, hacer actividades afuera. Entonces, medio en broma y medio en serio, yo le digo a mi jefatura, afuera del museo es el parque de la Juela, y me dice, ok, juega, es afuera. Okay. Entonces ahí se me ocurrió retomar una idea de un proyecto que empezamos en la Universidad Nacional hace más de 20 años, a veces cuesta, me cuesta como asimilar que ese tiempo ya pasó, pero fue una iniciativa de turismo histórico urbano. Un poco en Costa Rica el turismo siempre se promociona o se ha promocionado básicamente como playa, montaña, selva, etcétera, etcétera. ¿Okay? De hecho, a veces uno se topa en los aviones a los surfistas y demás y piensan que van a llegar ahí a Santa Teresa, una cosa así, no, es a la Juela. ¿Okay? Entonces eso sucede. Este texto, pues, este trabajo tiene un fundamento teórico que es la diferencia entre historia y memoria. O sea, ¿para qué utilizamos la historia y por qué la recordamos? Eso significa que la historia analiza procesos, estructuras y rupturas que explican el presente. O sea, el objeto de estudio de la historia es el pasado, sin embargo, su objetivo final es comprender el presente. ¿Okay? La historia no se puede cambiar y es una interpretación, si se quiere, subjetiva. ¿Okay? En ese sentido, es a partir del proceso histórico en donde se empieza a construir la memoria. Ahorita como un ejemplo concreto creo que nos va a quedar más claro. La memoria entonces surge de la historia, pero aporta significados, afectos y narrativas de una experiencia colectiva surgida a partir de la historia. Entonces, ambas se articulan en educación como herramientas para formar ciudadanía crítica y consciente y su integración, historia-memoria, permite valorar el patrimonio, comprender la diversidad y resignificar el entorno. Veámoslo muy fácil, para entender la diferencia entre memoria e historia. Fútbol. ¿Ok? Creo que los más viejos siempre vamos a recordar Italia 90, los más jóvenes vamos a recordar Brasil 2014. 2018 ya no sabemos ni contra quién jugamos, en el 2022 tenemos ahí un recuerdo lejano de un 7-0. Punto. ¿Okay? Eso es la diferencia entre memoria e historia. O sea, simplemente es el que recordamos y para qué lo que recordamos. ¿Estamos? Esto, como les dije, fue una idea que empezó a surgir o surgió hace unos 20 y pico de años en la Universidad Nacional cuando llevamos un curso que se llamaba Divulgación Histórica, que impartía el profesor José Daniel Gil, y en ese momento teníamos una gran preocupación, o por lo menos los profesores tenían esa preocupación de qué íbamos a hacer en el mercado laboral estudiantes de historia. Y aquí es donde empezamos o el profe nos hizo una propuesta de primero hacer un guión radial, pero al final de cuentas terminó siendo como una especie de dossier, en donde empezamos a hablar de turismo histórico, pero con énfasis en turismo urbano. ¿Okay? O sea, repito, Costa Rica, playa, montaña, selva, etcétera, etcétera, ¿no? De rafting y demás. Pero el tema urbano es un tema que ha pasado inadvertido, incluso hemos interiorizado mucho como que vivimos en ciudades feas, no sé si tenemos esa percepción, ¿no? Digamos, ahora que hablaban de Tierra Dominicana, el Museo de los Niños, etcétera, o sea, tenemos la idea de San José de Caos, CAE, presas, etcétera, etcétera. Ahora entonces nos hemos resignado incluso a esa idea de que vivimos en ciudades feas. Sin embargo, en esa ocasión, ¿qué fue lo que hicimos? Trabajamos con las iglesias de las principales cabeceras del cantones en Heredia. Y analizando diferentes trabajos que hicimos, yo hice Santo Domingo de Heredia, otro compañero hizo San Rafael, otra gente trabajó, por ejemplo, San Joaquín, otro compañero Santa Bárbara, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta que había un denominador común. Y es que todas estas iglesias, todos estos templos derivaban o habían sido levantados finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero como un testimonio
arquitectónico del desarrollo cafetalero y la devoción popular como una forma de agradecer también, pero también respondían a una organización comunitaria. ¿Okay? Por eso la idea también de implementar en estos templos, que también lo podemos ver, por ejemplo, en la zona de Occidente, en Alajuela, San Ramón, Palmares, Grecia, etcétera, etcétera, cómo estas iglesias asimilaban o habían incorporado estilos arquitectónicos europeos neoclásicos y existía preocupación por traer vitrales, por ejemplo en el caso de Santo Domingo, órganos, imágenes de capitales coloniales, etcétera, ¿verdad? O sea, todo para mostrar esa devoción popular y también como una forma de devoción. Y esa fue una de las grandes conclusiones de ese trabajo. ¿Okay? Entonces, trayéndolo al presente, todo el fundamento de ese trabajo que hicimos en el 2000, básicamente la historia de las mentalidades, que la historia de las mentalidades es básicamente una forma de entender el tiempo. En historia utilizamos varias formas de entender el tiempo, por ejemplo. Primer nivel es la historia demográfica. Entiéndase un desastre natural y cambia automáticamente la población en cuestión de segundos. Una cuestión económica puede cambiarlo en el corto plazo, una cuestión social puede ser en el mediano plazo, pero la historia de las mentalidades es lo que más cuesta cambiar. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, la historia de las mentalidades se estudia cómo cómo las personas interpretan el mundo en distintos contextos históricos, ¿verdad? O sea, todavía hay gente que cree en brujería, todavía hay gente que cree en un montón de creencias de generaciones pasadas, a eso me refiero. Explora creencias, emociones, valores y prácticas que configuran la vida cotidiana y la identidad, y por lo tanto permite comprender el patrimonio como expresión de sentido compartido, no solo como evidencia material. En este caso, entonces, este proyecto se recupera narrativas locales que revelan formas de pensar y sentir el pasado del presente, es decir, aplicado al espacio, aplicado a los paisajes o aplicado a la arquitectura adquiere múltiples significados. Y pongo un ejemplo aquí, gráfico. Este es el edificio del Palacio Nacional. Eso estaba en donde actualmente está el Banco Central. El Palacio Nacional fue levantado en la década de 1850 como evidencia de la consolidación del Estado costarricense. ¿Okay? Ahí estaban situadas las sedes, era la sede de los tres poderes del Estado. Para 1950, la década de 1950, ese edificio fue demolido. No pongo fotos del interior porque duele, verdaderamente, pero fue construido y se construye el Banco Central. Hay un cambio simbólico, si ustedes se dan cuenta, cómo se está concentrando el poder de la Primera República y cómo a partir de 1948 con la Segunda República se crea el centro financiero económico central del país. ¿Okay? Y se empieza a llenar la ciudad de San José de edificios funcionales, cajones. ¿Okay? Y el Banco Central es uno de esos ejemplos. ¿Okay? En ese sentido, entonces, aplicando la teoría de historia de las mentalidades y demás, y lo aplicamos en el museo, que el año pasado que cumplió 50 años, entonces el museo con este proyecto impulsa experiencias educativas fuera de sus 4 paredes, conecta el saber histórico con el entorno urbano y la ciudadanía activa, es decir, más allá de la acción unidireccional de un discurso hegemónico del museo, sino que también la gente construya y se apropie del conocimiento. Y fue un proyecto que se llevó junto con el Colegio de Licenciados y Profesores, el COLIPRO, en donde se trabajó principalmente con docentes jubilados. Y eso fue muy interesante. ¿Por qué? Porque eso permitió enriquecer mucho la experiencia. Son personas que toda su vida se dedicaron a la docencia, pero hoy también son papás, también fueron abuelos y demás, entonces tienen esa vocación, por así decirlo, de transmitir conocimiento. Una anécdota interesante, una señora un día nos contó que ella habla con su nieto y su nieto dice que cuando él sea grande, él quiere ser jubilado igual que la abuela. Yo también, pero bueno, sí. Y eso por lo tanto facilita procesos de aprendizaje y todo así construcción de la memoria. Entonces, la memoria histórica entonces necesita espacios accesibles y significativos, no solamente son 4 paredes, sino que el entorno urbano como tal es un espacio de memoria. Las ciudades se convierten en escenarios vivos para el aprendizaje. Estos jubilados entonces aportan la experiencia, como decía un rato, su sensibilidad docente, porque también se convierten como en, ¿cómo les digo?, como en difusores de esta experiencia, ¿verdad? Como ellos tienen tiempo y demás, entonces se pueden llevar a su grupo de amigos, por ejemplo, y compartir. Por ejemplo, este año hicimos el proyecto y lo hicimos en Heredia. A mis 40 y pico de años, no sabía que uno podía entrar al Fortín y era gratis.
o sea, a partir de este proyecto. Cosas que pasan, ¿ok? Entonces, el proyecto fortalece el vínculo entre historia, identidad y participación ciudadana. Herediano toda la vida. Ok, los objetivos del proyecto, entonces, promover la ampliación crítica del patrimonio histórico mediante experiencias educativas en sitio. O sea, es un proyecto recreativo, pero también es un proyecto educativo, ¿verdad? Realizar recorridos en centros urbanos fuera de la capital, eso también es muy importante. O sea, usualmente todo lo que es la actividad cultural en nuestro país tiende a divulgarse o tiende a concentrarse en el centro de la capital, básicamente, como si fuera un país grandísimo, ¿no? Pero ese tipo de situación o ese tipo de experiencias lo que buscan es ver otros centros históricos fuera de San José como potencialmente atractivos, que tienen una serie de memorias y significados y demás, y ahorita vamos a ver las dos experiencias que hemos trabajado. Divulgar el contenido histórico en espacios públicos que sean significativos, o sea, el que le da significado al espacio. Por ejemplo, el Parque Juan Santamaría no es la estatua en sí, no es el parque, no es el entorno, es la gente, cómo entiende, cómo interpreta y cómo se apropia del espacio, ¿ok? Entonces, involucrados a docentes jubilados, como decimos hace un rato, y fortalecer el rol del museo como agente territorial. Entonces, hemos hecho, hasta el momento, hemos realizado 2 experiencias. La primera el año pasado en Alajuela, que mañana tengo una, por cierto, el viernes, perdón, tenemos otra, y Heredia, que fue la que empezamos a implementar este año. Alajuela el año pasado, entonces, se visitó el museo, fue como el punto de partida. No hicimos el recorrido tradicional por la visita, por las exposiciones, sino que más bien vimos el valor arquitectónico que adquiere el edificio del cuartel de la Alajuela, que se empezó a levantar a partir de 1875, es decir, es la primera edificación urbana que se empieza a construir en el centro histórico de Alajuela. Luego el Parque Central, la antigua Plaza Central, luego la antigua Gobernación, que actualmente es el edificio de todos, le digo yo en Alajuela, que es el Consejo Municipal, está la Dirección de Cultura, está el CINEM, etcétera, ¿verdad? Que es este edificio rosa, que está aquí al fondo, y el antiguo Instituto de Alajuela, hoy sede de la UTN, sede de Luis Alberto Monge Álvarez, y también el Parque Juan Santamaría, como el punto culminante, ¿verdad? Como el ímpetu de construir un nuevo centro histórico en torno a la narrativa nacionalista. Entonces, ¿qué temas se abordaron en Alajuela? Entonces, la campaña nacional del 56, la identidad costarricense, la modernización urbana a través de la construcción de edificaciones de estilo europeo neoclásico. Y es que Alajuela tiene una peculiaridad, digamos, o por lo menos yo siempre lo he visto en el centro de Alajuela. Claro, yo lo veo como extranjero, yo soy de Heredia, pero tengo 11 años de trabajar en Alajuela. Alajuela conserva de alguna u otra forma su arquitectura del siglo XIX, principios del XX, prácticamente intacta, ¿okay? Entonces es un elemento importante para sacarle provecho. Sumado que es el único centro histórico que yo he visto que tiene una iglesia protestante prácticamente diagonal a la iglesia católica. Es una cosa muy extraña, Alajuela muy liberal, Alajuela en ese sentido. Ok, entonces las personas participantes entonces resignifican aquellos espacios por los cuales pasan todos los días. Todos los días van al mercado, todos los días pasan por el parque, los sábados siempre hay baile y demás, pero es darle otro sentido al espacio, ya no verlo como un elemento continuo del paisaje, sino que adquiera un significado. Entonces, en ese sentido, permite valorar el patrimonio urbano como reflejo de una visión republicana, que en aquel entonces tenía ese sentido. El caso de Heredia, que lo empezamos a implementar a partir de este año, Heredia tiene, digámoslo así, 3 momentos históricos para analizarlo desde el punto de vista histórico, arquitectónico y patrimonial, que es el legado colonial, representado a través de la Iglesia de la Inmaculada, la Iglesia del Centro de Heredia. ¿Okay? También se presenta el liberalismo o la arquitectura militar a partir por ejemplo, la construcción del Fortín y la figura de don Fadrique Gutiérrez, y también los procesos educativos de la primera mitad del siglo XX, es decir, la reforma educativa de don Alfredo González Flores, 1914-1915 aproximadamente. ¿Qué espacios se visitaron? La Escuela República Argentina, el Fortín, el Parque Central, la fachada de la Iglesia de la Inmaculada y la casa de Alfredo González Flores, como para ver ese punto culminante del proceso de la educación costarricense. Habla entonces de la implementación del modelo republicano, la arquitectura cívico-militar, la consolidación de la educación pública, y como parte de la temática del museo se destacó la figura de Nicolás Aguilar como figura local del combate de la Trinidad en Zarapiquí,
vinculado a la memoria herediana. Resultados, ok, los participantes mostraron un gran interés, un montón de cosas que no sabían los docentes y bueno, eso les generó mucha curiosidad y ese deseo por participar. De hecho, mucha gente de San José repitió Heredia, de Alajuela repitió Heredia y eso fue muy bonito verlo. Se fortaleció la coordinación institucional, ya que, por ejemplo, participó gente de la UTN, participó en la Casa Alfredo González Flores en Heredia, participó la Municipalidad de Heredia, la Oficina de Turismo, entre otras, ¿verdad? Aquí se integra entonces educación no formal, mediación cultural, disfrute colectivo y también se puede replicar en otras regiones del país. O sea, esto tiene potencial, por ejemplo, para desarrollarlo en Cartago, en Punta Arenas, que también la cercanía con Alajuela es relativamente próxima, y busca integrar en nuevos actores interlocutores, que esa es una nueva etapa del proyecto que queremos implementar a partir del próximo año, involucrar universidades, gobiernos locales, acciones comunitarias, redes educativas, por eso la idea de presentar el proyecto acá, y esta experiencia se ha ido documentando debidamente para ver todos los hallazgos y demás, y el Museo Juan Santamaría, como único museo dedicado solamente al tema histórico, se consolida como plataforma territorial y de articulación. Rutas de la Memoria, así a modo de conclusión, entonces transforma la ciudad en un aula, donde el pasado dialoga con el presente, como lo vimos desde el punto de vista teórico. Reconoce el valor pedagógico de los docentes jubilados como mediadores culturales aún activos, o sea, esta es una experiencia que no se puede perder. Luego fortalece el vínculo entre historia, identidad y comunidad en territorios, y el museo y Colipro, que se aliaron para este proyecto, reafirman su compromiso con una educación pública crítica y situada con sentido de pertenencia y también darle valor a los espacios. Y con eso terminamos, ¿verdad? Y este codiguito, que es un código de QR, que si quieren le pueden dar ahí, que es un acceso a una página de actividades culturales del museo. De mi parte, muchas gracias.